amable. Bueno, los que escribimos canciones siempre alguna vez tenemos la primera canción, pero que en realidad no suele ser la primera porque siempre hay algunas anteriores impresentables, o que al menos uno considera impresentable. Esta es la que yo considero primero presentable. Las anteriores no me animé. Se llama Samba y Acuarela. Con tu pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento. Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. No resisto a acercarme hacia tu cuerpo que huele una florcita del pago que entre los montes florece. A una florcita del pago que entre los montes florece. Sigue girando la samba, sigo asentado en tu pecho, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. Te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. Buenas noches a la audiencia de FM Popular 106.5, Moreno, la radio de la gente. Acá empezamos con el vuelo del Moscardón de hoy jueves 18 de octubre de 2018
programa 184. Como siempre, Oscar Ibáñez acá en el micrófono, Oscar del otro lado del vidrio, Oscar Garcillo, que se pasa el día completo dentro de la radio. O sea, hoy tuve el gusto de escuchar esta mañana 2 o 3 cositas que, bueno, voy a hacer alguna referencia durante la charla de hoy. Y los teléfonos de la emisora son el 0237 405 9639 y mi celular es el 011 155 961 1945, donde tengo WhatsApp. A partir de mañana pueden escuchar el programa en Facebook, en FM Popular 106.5. Y vamos a arrancar con el programa. Hay un tema que realmente me preocupa a nivel personal, y que es cómo sobrellevar estas malas épocas. Cómo hacer que sean posibles. Ayer tuve una excelente experiencia, digamos una evaluación de eso, de parte de una profesional que me atiende, una odontóloga, donde, digamos, hemos compartido mucho de nuestras vidas, dado que sus hijos fueron compañeros de los hijos de mis hijos en la escuela, fuimos de la misma época en todo. Ella ha tenido una trayectoria dentro de su profesión muy exitosa. Y hablábamos un poco desde puntos de vista diferentes en cuanto a la política. Hablábamos de cuál es la realidad de hoy, cuál es las posibilidades a futuro y cuál es nuestro futuro como país, como Argentina. Y bueno, yo sin ignorar ninguna de las dificultades que estamos padeciendo, ninguna de las situaciones que estamos padeciendo, yo soy optimista. Y ella me decía de dónde saco ese optimismo. Y es muy simple. Uno en la vida tiene que buscarle la posibilidad de ver el lado bueno de todas estas cosas. Yo creo que, y se lo decía ayer a ella, a Cristina la considero, la respeto, la admiro por 2 cosas, fundamentalmente. Primero, porque fue la primera que habló de que 200 años en la vida de un país no es nada. Y a posteriori, ya cuando se terminaba todo su mandato, toda su gestión, y ella, yo creo que sabía que era lo que se venía, ella dijo: no se olviden que ustedes son sus propios dirigentes, que ustedes tienen el poder. Nos dijo a todos, a todos los que la escuchamos en ese momento. Y yo creo que eso es fundamental, tenerlo bien claro, porque más allá de las cosas que suceden, como sucedió lo de ayer, el ataque de una patota que supuestamente sirve a un dirigente político, a un profesional del periodismo, a Rodrigo Solórzano, con quien, digamos, o sea, a quien escucho de vez en cuando, no comparto mucho sus ideas, pero no me hace problema. O sea, él desde su punto de vista es respetuoso de los demás, y a su camarógrafa, por estar registrando una manifestación que, no sé, que la gente parece que no quisiera que trascendiera. No quisiera que trascendiera, o al final termina siendo que trascienda de forma totalmente perjudicial, de forma totalmente negativa. Porque hay una cuestión que me parece que es la más importante de todos. Estamos para construir un país, no para destruirla. Esa gente está para destruirla. Esa gente que está ahí, pese a que a lo mejor está en, digamos, supuestamente
apoyando a quien trata de construir, está destruyendo el país. Con esas actitudes lo que se hace es destruir el país. Con esas actitudes lo que se hace es destruir, no es construir. Lo mismo que esta mañana, un poquito antes, en el programa de Juan Carlos, un vecino hizo referencia a una toma de terrenos en Mariló y todas esas cosas. Hay una serie de actitudes que han sido muy recurrentes en nuestro país, que han sido muy permanentemente se sabe de cosas así. Yo creo que hay una injusticia muy grande en muchas cosas, pero esas maneras, esas formas de tratar de hacer justicia son bastante complicadas. Son bastante complicadas, y cuando hay alguien que dice que los municipios, tanto el de José Cepaz como el de Moreno, apoyan a los usurpadores y todo eso, eso no le hace bien. Eso no le hace bien a un movimiento nacional y popular. No le hace bien a quienes trabajábamos o trabajaban para la grandeza de nuestro país. Eso le hace mucho mal. Eso descoloca a esa gente. De todas maneras, es algo muy real, es algo que no podemos ignorar y es algo que va a seguir sucediendo. No es casualidad que Cristina, en un momento determinado, y pese a que muchos la criticaron cuando dijo que ella no iba a poner las manos en el fuego por nadie, yo creo que tiene razón. Yo creo que hay mucha gente que en la anarquía que en general tienen los movimientos populares, los movimientos de recuperación de los derechos del pueblo, porque en general son anárquicos, no son movimientos ordenados, pulcros, como los que nos expolian, como los que nos someten, como los que nos hacen que perdamos nuestros derechos, nuestras propiedades, nuestras riquezas. Esos son mucho más organizados, son mucho más pulcros, mucho más. Entonces no hay anarquía. En los movimientos populares hay anarquía. Hay mucha gente que tiene tendencia a vengarse en forma personal, en una forma muy burda, y eso lo descoloca frente a la sociedad. Lo hace lo hace destinatario de burlas, de críticas que son muy difíciles de remontar. Bueno, dicho esto, que realmente lo tenía desde esta mañana muy en la punta de la lengua, vamos a escuchar la poesía, Oscar. Primer recuerdo. Una azucena tronchada. Becker. Paseaba con un dejo de azucena que piensa, casi de pájaro que sabe de nacer, mirándose sin verse a una luna que le hacía espejo el sueño, y a un silencio de nieve que le elevaba los pies, a un silencio asomada, era anterior al arpa, a la lluvia y a las palabras, no sabía, blanca luna del aire, temblaba con las estrellas, con la flor y los árboles, su tallo, su verde talle, con las estrellas mías que, ignorantes de todo, por cavar 2 lagunas en sus ojos, la ahogaron en 2 mares, y recuerdo, nada más, muerta, alejarse. Segundo recuerdo, rumor de besos y batir de alas, Becker. También antes, mucho antes de la rebelión de las sombras, de que al mundo cayeran plumas incendiadas y un pájaro pudiera ser muerto por un lirio, antes que tú me preguntaras el número y el sitio de mi cuerpo, mucho antes del cuerpo, en la época del alma, cuando tú abriste en la frente sin corona del cielo la primera dinastía del sueño, cuando tú, al mirarme en la nada, inventaste la primera palabra, entonces nuestro encuentro. Tercer recuerdo, detrás del abanico de plumas y de oro, Becker. Aún los valses del cielo no habían desposado al jazmín y la nieve, ni los aires pensado en la posible música de tus cabellos, ni decretado el rey que la violeta se enterrara en un libro. No, era la era en que la golondrina viajaba sin nuestras iniciales en el pico,
en que las campanillas y las enredaderas morían sin balcones que escalar y estrellas, la era en que al hombro de un ave no había flor que apoyar la cabeza. Entonces, detrás de tu abanico, nuestra luna primera. Bueno, seguimos adelante con el programa después de haberlo escuchado a Rafael Alberti en ese poema. Ahora vamos a escuchar el editorial de hoy de Fernando Borroni con Víctor Hugo, donde hace referencia a un acto de recordación del 17 de octubre, del Día de la Lealtad, y de algo muy particular que ahí ocurrió. Por favor, Oscar. Y ahora sí, el gusto de presentar la columna de Fernando Borroni. Quienes pudimos compartir ayer la tarde-noche, donde se entregaron los premios a la cultura Arturo Jaureche, tuvimos el enorme privilegio de escuchar a Pedro. Un hombre, un militante, un hombre ya mayor. Nos hacía acordar de algo. ¿Recuerdan el decreto ley 4161? Fue un decreto ley sancionado por Aramburu, presidente de facto. Bajo la dictadura autodenominada Revolución Libertadora. Ese decreto te prohibía nombrar a Perón, nombrar a Eva. La sola mención te ponía en problemas, y en problemas serios. ¿Qué buscaba ese decreto? Desperonizar a la población argentina. Y Pedro ayer nos contó un cuento. Él era el protagonista, no lo era, no importa. Claro, bajo la revolución fusiladora y ese decreto se quería imponer el silencio, no nombres a Perón. Los peronistas, por supuesto, la pasaron mal, pero resistieron. La salida ante semejante monstruosidad era resistir. Vivían entre ese proceso de resistencia y la angustia que iban de la mano uno a otro. Y resulta que un hombre, un militante del peronismo, se levantó una mañana. Se levantó una de esas tantas mañanas donde estaba prohibido decir Perón. Abrió las ventanas de su casa y había un sol maravilloso y se dijo a él mismo: quería peronista. Qué ganas de gritar ¡viva Perón! Pero no podía, porque si alguien lo escuchaba podía denunciarlo y entonces lo meterían preso. Caminaba inquieto por la casa. Se fue al baño. Frente al espejo comenzó a lavarse los dientes y mientras se miraba en ese espejo y veía su boca abierta, le volvían esas ganas de gritar ¡viva Perón! Pero no podía, porque si algún vecino lo escuchaba, podía ir preso. Salió esa mañana a la calle, de ese día soleado, cruzó al kiosco de diarios, como lo hacía cada día, y mirando las noticias de las portadas, de lo que la Revolución Libertadora estaba haciendo, tenía ganas de gritar ¡viva Perón! Pero no podía. Tenía que hacer silencio, porque si gritaba lo iban a llevar preso. Y continuó deambulando por la ciudad. Y de pronto, a la vuelta de la esquina, dobló un camión lleno de trabajadores, llenos de militantes que venían al grito de Perón, Perón, Perón. Y se preguntó, estos tipos están locos. Y seguían gritando Perón. Entonces él se acerca, pega un salto, se sube al camión y les grita: che, ¿ustedes a dónde van? Nosotros, en Cana. Vos no sé. Miren ustedes. Este hombre ayer relató un hecho que habló de una época. El hombre que relató este hecho se llama Pedro Bevilacqua, un escritor peronista, un militante, un hombre que cerró su intervención diciendo: yo no pude ser otra cosa que peronista. No pude, no puedo, no podré, porque entre otras cosas no quiero. ¿Por qué traigo este cuento hoy aquí? Primero porque valía la pena ser contado, pero además porque ayer uno pudo comprender qué significa el Día de la Lealtad.
Ayer uno tuvo el privilegio de ver a la lealtad parada frente a una enorme tribuna. Llevaba un bastón enclenque, una voz quebrada por la emoción del relato y la falta de oxígeno, que generosamente le acercaba a un respirador artificial. Ayer vi cómo alguna vez la política fue convicción, coraje, riesgo, compromiso, origen, desarrollo sin excusas y consecuencia aceptada y masticada a veces con bronca o degustada a veces con profundo amor. Ayer se pudo ver a la política en madera cruda, sin tallar, sin trabajarla, sin formatearla. Uno pudo soñar por un instante que ese hombre podría enseñarnos a no autocensurarnos por lo que se cree, y de gritar a los cuatro vientos las ideas, lo que se es, la identidad política de todo un pueblo. En cuero salir a defender esa patria, como lo hizo aquella generación, porque simplemente había sido feliz. Claro, uno entendió, frente a la mirada de ese hombre muy mayor, por qué el peronismo está vivo. Me quedé con una idea. Qué bueno sería que don Pedro Bevilacqua, hable en el Congreso antes de que se vote el presupuesto. Qué bueno sería que lo sienten en la mesa de los acuerdos por la unidad. Como a uno le gustaría que le dé charlas a millones de jóvenes cada día, todos los días. Como nos gustaría que las convicciones, la pasión y la lealtad como valor y no como consigna se abrace a este presente. Claro, el mayor deseo es que don Pedro y sus pasiones y su vida vivan para siempre. Pero de eso uno está convencido que así será. La columna. Es difícil retomar lo que uno va a hablar. Como es difícil, le voy a pedir a Oscar que me pases la otra de Rally Barrio Nuevo. Como un conjuro eterno, dueña de su dolor, una mujer de sal, digna equilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán. Cardo silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad, el refugio a mi canción y la cuna en tierna dimensión. Madre de un tiempo azul, niña de los andamios, apenas una luz que estalla en su rosal, con su historia me acunó, despertando el agua de mi voz. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó, madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos, es luz, es tiempo, andamio de los sueños, es luz, es tiempo, andamio de los cielos, es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Hoy puedo verla así, disfrutando su viaje, tan lúdica y feliz, mirando desde allá, en geométrica oración, consagrando el nombre de mi Dios.
los senderos de Cabra, fue joven y bailó con un fantasma azul que en secreto la besó, indiscreta luna la arrulló. Es tiempo de partir, lo supo una mañana, el mundo no es al fin lo que fue en la niñez, en silencio regresó a 1932. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó. Madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Realmente no tenía, o sea, Rally Barrio Nuevo lo había escuchado muchas veces, pero no tenía idea de cuál era su postura frente a la vida más allá de su faceta como cantante. Pero leyendo así hoy, buscando cuando estaba preparando el programa, vi que en una época, en un momento de la ley de bosques, la ley de deforestación, la ley que pretendían los sojeros que les den impunidad para destruir los bosques para sembrar soja en el fundamentalmente en el noroeste argentino, digamos desde Formosa hasta el lado, hasta Salta, en los lugares húmedos. Él hace un comentario en alguna presentación acerca de de qué se trataba eso, y lo hace en función de su infancia en el monte santiagueño, de su madre, del acompañarla a su madre por adentro del monte ese, disfrutando, o sea, viviendo en compañía de los quebrachos, de los algarrobos, de los talas, de todos los árboles de ese monte que pretendían ser arrasados. Y bueno, me pareció muy muy interesante y haber visto de qué lado de la mesa estaba. De qué lado de la mesa estaba. Ese es un poco el tema, o sea, es lo que habló recién Fernando Borroni. Es de lo que hablé yo al principio con la agresión a Rodrigo Solórzano. Es de lo que hablé del tema de la ocupación de los terrenos. Todo tiene que ver con de qué lado de la mesa estás. Todo tiene que ver con cuál es. O sea, no hay. Muchas veces se trata de ubicar, se trata de decir, se trata de construir que hay un medio virtuoso, que hay una posición intermedia virtuosa. La gran mayoría creo que no se expresa una cosa por el estilo, que no habla o que no grita. Yo creo que no existe. O sea, estamos en la vía de un tren. O vamos para Luján o vamos para Buenos Aires. No hay alternativas. No hay alternativas. Yo creo que hay un sistema que nos lleva para un lado y con mucha capacidad, con mucha, digamos, capacidad creo que es la palabra, que involucra la mezcla de inteligencia, medios,
como para poder avanzar en el sentido que ellos quieren. Y por otro lado, cuando avanzamos en el otro sentido, en el sentido que a las grandes mayorías nos conviene, lo hacemos en una forma muy desprolija. A veces ni siquiera nos fijamos que estemos todos arriba del tren. Es muy, digamos, importante lo que dice don Pedro Bevilacqua acerca de esas mayorías que fueron encarceladas y fueron transportadas en camiones solamente por decir Perón. Pero hay una cuestión: ese movimiento que fue mayoritario, que sigue siendo mayoritario pese a sus diferentes vertientes, que eran que razonablemente tenían que darse. Dentro de eso, en las épocas de Perón, a mí me quedó claro hace muchos años, una prima de mi señora se había puesto de novia, la familia obviamente conservadora ni siquiera radical, conservadores eran. Una de las primas de mi señora se había puesto de novia con un muchacho que era peronista, pero de los peronistas buenos, dijo una tía de mi señora. ¡Ja! Y me quedó repicando la frase esa. De los peronistas buenos. Del interior era. No me acuerdo si de Entre Ríos o de Corrientes o de algún lado. Y sí, hubo un peronismo que a los ojos de los conservadores era bueno. De ese peronismo queda todavía. Los Saadi, los Menem, eran de los peronistas buenos, eran de los peronistas que merecían el apoyo de los conservadores, porque manejaban las mayorías, hacían algo de beneficencia, no promovían el ascenso social, hacían beneficencia. Era conocido en el pueblo de Formosa, donde yo estuve viviendo, que esa escuela se hizo antes de estas elecciones, estas otras, que el puntero del partido, el que tenía las mejores conexiones con el gobierno provincial, era el que había que ir a pedirle las chapas para el rancho antes de las elecciones, que era el que le iba a conseguir el puesto en la municipalidad para trabajar. Eso era bien conocido. Esos eran los peronistas buenos. Esos eran los peronistas buenos y esos eran los peronistas que, como dirían ahora, los peronistas correctos, con los que se puede hablar. No los que defienden a ultranza en los derechos del pueblo. Los que en un momento determinado saben qué es lo que le conviene, saben cuál es de qué manera perdurar en ese lugar, de qué manera ascender fundamentalmente económicamente. Eso se ha dado, y en ese proceso, como decía los otros días Piña en un video que estuve escuchando, no hay que olvidarse que en esa época fue cuando se produjo una represión muy grande frente a los pueblos originarios en el Chaco, y el peronismo nunca reconoció a los mapuches con la importancia que tenía que haber tenido. Los pueblos originarios en el peronismo de aquella época fueron un tema pendiente, fueron un tema que no se tocó. Por eso cuando hoy te escuchaba el saludo de Carmen de Minguillón en el programa
tuyo, Oscar, decía, y sí, películas como las que se pasaron, Los Caminos de Santiago, son impresionantemente necesarias, son imprescindibles. Falta muchísimo, amigos, falta muchísimo. O sea, todavía estamos aprendiendo, todavía nos estamos golpeando, todavía no aprendimos ni siquiera a caminar. Afortunadamente, sigue existiendo esa memoria que hizo que el peronismo, pese a todo lo que se hizo, no desaparezca, no va a desaparecer. Es como Milagros Salas, no va a desaparecer. No va a desaparecer de la memoria de quienes en la quinta generación, a los que la conocieron, a los que la disfrutaron, a los que se vieron beneficiados, van a saber quién fue Milagros Salas, allá por el 2080 o 2100. Van a saber. ¿Por qué? Porque esta mujer dejó algo que es total y absolutamente perdurable, es indestructible, es el cambio de conciencia en la gente. Los otros días, pensando en el tema de los cuadernos, las empresas constructoras, los acuerdos de precio, todos esos temas que ahora salieron de la prensa. Fíjense que ya no se habla más. Salió Lilita a decir que le iba a hacer un juicio político a Garabano y le me enchufó un juicio político a Garabano. Total, ¿quién es Garabano sin el apoyo del sistema? Nadie. ¿Qué dijo? Que no merecía. Bueno, por eso lo bajamos a Garabano. Lo van a bajar. O va a quedar muerto en una vía muerta después que el efecto de estas declaraciones y todo eso hayan cumplido su ciclo. Pero yo tengo una relación muy cercana con el mundo de la construcción, de las empresas constructoras, desde haber trabajado en Fademac, que era proveedor de esas empresas, y de haber recorrido obras por el interior, todo el país, desde Río Gallego, Pico Truncado, hasta Salta, Misiones, montones de lugares. Y de haber hablado y de haberme enterado que los arreglos de precio, uno veía que en una obra determinada que había ganado la empresa A, el que la estaba construyendo era la empresa B, que figuraba como subcontratista. Pero bueno, ella estaba encargada de hacer las terminaciones, el hormigón lo había hecho otro, los movimientos de tierra los había hecho otro. En la Cámara Argentina de la Construcción se negociaba todo eso. Se negociaba cómo hacer que la obra le rindiera la mayor cantidad de beneficios a los propietarios de las empresas constructoras, de acuerdo a sus disponibilidades de equipamiento y personal. Eso pasó. Ahora hubo todo un revuelo. A mí me hacía acordar al revuelo de María Soledad. ¿Se acuerdan? María Soledad, la chica catamarqueña que apareció muerta después de haber salido con algunos hijos del poder. Eso que le pasó a María Soledad en esa época y anteriormente más, era muy frecuente en el interior de nuestro país, en ese lugar que dirigían los peronistas buenos, en ese lugar. Eso yo lo viví en este pueblo cuando hablaba de Formosa. Ahí sucedía, año 75. Sucedía así, era así. Salían 4 vagos, se llevaban a una chica deslumbrada por uno de ellos
en un vehículo, algunas botellas de ginebra era lo que tomaban allá, como para que sea bueno, y se iban por ahí, a algún rancho en el monte. Por ahí la chica con suerte aparecía. Hubo muchas por las que no preguntó nadie, ni siquiera la familia preguntó, porque la familia dependía económicamente a lo mejor del padre de alguno de los que la habían llevado. Obviamente la policía no se movía, no tenía nada que hacer en ese tema. La habían instruido adecuadamente para que no intervenga. Todo eso pasó en Argentina, no pasa tanto. Yo hoy tengo a mi sobrina, que tiene 20 años, vive allá, y sus comentarios acerca de la vida de la juventud de la gente así en ese pueblo no indican que eso siga pasando en la medida que pasaba. No digo que haya desaparecido. Todavía los líderes siguen existiendo, los dueños del pueblo siguen existiendo, pero ya no es tan impune. Yo creo que lo que pasó con los cuadernos va a hacer que no sea tan impune. Y todo eso uno tiene que razonarlo con la cabeza fría. Y razonarlo con la cabeza fría significa que en alguna parte hay algo positivo de todo eso que ha sucedido. Y así como María Soledad y la monja Marta Peloni hicieron que un montón de chicas no les pase lo que les pasaba, a un montón de familias no se desarmen como se desarmaban, lo que sufrían esos padres y demás, en algún momento la obra pública va a ser un poquito más honesta, va a ser un poquito más correcta. Los delincuentes no van a ser tan impunes como eran. Es probable que yo ya lo vengo diciendo acá, después Rosenkraft me parece que tiene un prontuario que hizo una metida de pata ahí con el tema de Lorenzetti y él, y la contratación de una empresa y qué sé yo, que me dejó dudas acerca si va a ser la persona capaz de enjuiciarlo a Mauricio Macri o quien haya designado la compañía para que haga ese trabajo. No sé si será en esta etapa, pero estamos creciendo. Eso es crecer. Eso es crecer como país. Eso es crecer como país. Que Jorge Brito salga, que aparezca en cualquier información hablando de los negocios turbios y todas esas cosas, nos está haciendo crecer como país. Ya sabemos quiénes son. Ya sabemos cómo son las cosas. Y eso no es poco. Eso, afortunadamente, está saliendo al aire. Está saliendo en los medios de comunicación. Es disponible para cualquiera. Ahora vamos a volver a escuchar un poco de música antes de terminar. Vamos a escuchar una canción folclórica del norte, guanaqueando, pero en una versión de Ricardo Mollo y Divididos. Y ahora sale el sol con todo. Aguardame un minutito. No solamente está Ricardo Mollo, sino que está Javier Torres, ¿cómo se llama el charanguista? Jaime Torres, que realmente para mí es una de las... Si yo tengo que pensar en alguien que tenga la pasión por lo que hace en música, es Jaime Torres. Me deleita verlo con su charango, poseído totalmente de la música, brindándonos todo su arte. Así que adelante, Oscar.
hacia el norte derecho, con un sol radiante y un cielo increíble. Vamos a recibir a los músicos que acompañaron a Ricardo Vilca. Para Ricardo Vilca, Boluqueando, que tanto sentimiento ha traído. Seguramente está acá esta noche. Vamos, Ricardito.
Bueno, hemos llegado al final del programa. Vamos con la dulzura de las zampoñas y la hermosura del charango. Vamos a desearle que todas las madres tengan un hermoso día este domingo. Realmente yo tuve dos madres, mi madre y mi abuela paterna, y realmente de ellas tengo muy hermosos recuerdos. Así que en mis recuerdos de ellas, todo mi cariño hacia todas las demás madres. Muchas gracias y será hasta el martes.